Buenas noches, arrancamos Bella y Bestia con esta información urgente y esta imagen que da miedo. Se incendia la reserva ecológica desde las 5 de la tarde, las llamas no cesan. Es así, esto empezó por un llamado al 911, había un incendio de pastizales, fue personal de la comisaría E1 y se descubrió que el foco de incendio era de 10 por 300 de largo. Ahí empezaron a llegar bomberos de diferentes destacamentos de la ciudad, de La Boca, de Barracas, la Brigada Federal de Rescate, bomberos voluntarios de Puerto Madero y la Brigada de Riesgos Forestales de la Policía Federal, hasta que se visualizó una forma de herradura del incendio de 500 o 600 metros, tal vez sea lo que estamos viendo. Más tarde lo que se incendió es lo que se llama el sector de las antenas. Ahí también trabajaron bomberos de la ciudad. Están atacando estos dos focos de incendio con, bueno, varias dotaciones, como decíamos, de bomberos voluntarios, pero esto continúa, ¿no? En un momento se habló de que se había controlado, pero después se volvió a reavivar el fuego y vemos lo que está pasando en este momento, ¿no? Sí, se evacuó a gente que estaba en los alrededores, obviamente la que estaba en la reserva ecológica. Tal vez tenga que ver con la sequía, no lo sabemos, o con el calor de estos últimos días, pero la reserva ecológica una vez más, porque pasó muchas veces, se está prendiendo fuego y los bomberos están trabajando de noche, de nuevo, como lo veíamos el otro día en La Plata, tratando de sofocar estas llamas que acechan, ¿no?, por lo menos a un sector de la ciudad, ¿no? Allí vemos además el humo intenso, que toda la gente de la zona lo percibe, obviamente. En redes sociales empiezan a ver mensajes de cómo se perciben desde los edificios cercanos. Este humo que sale de este incendio que vemos que está absolutamente prendido. La noche permite ver esto probablemente. Como decía Nico, la sequía, quizás el descuido o no de alguno, pero una vez que prende con semejante sequía, se hace muy, muy difícil parar. Hubo una época en la que se incendiaba o la incendiaban todo el tiempo, era como noticia de todas las semanas. El último incendio fuerte, así, similar a este que hubo, fue en el 2020, cuando comenzó también a tomar fuego y fue muy, muy difícil pararlo. En este caso, desde las 5 de la tarde, los bomberos están lidiando con el fuego. La verdad que no podemos estimar la longitud, ¿no?, de ese frente, pero se lo ve, entiendo que es desde un dron bastante largo, ¿no? Empezó, como decíamos, con un foco de entre 10 metros por 300 y creció a 500 a 600 metros, ¿no? Ahí empezaron a trabajar las diferentes dotaciones. La Policía Federal en un momento le dejó el trabajo a los bomberos voluntarios, a los bomberos de la ciudad, de Puerto Madero, de La Boca, de Barracas, y esto continúa. Es una pena, ¿no? Es una reserva con mucha flora, con mucha fauna, con un paseo, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, que se prende fuego una vez más. Y sí, el humo debe estar afectando al barrio del Poder, a Puerto Madero. Y hay que ver lo que vos decías después, el impacto que tiene sobre la fauna y la flora, ¿no?, que es una de las mayores riquezas que tiene la ciudad allí en la reserva ecológica. Bueno, lamentablemente todo esto se puede medir una vez que se logre apagar el fuego. Les vamos a estar contando, minuto a minuto, lo que sucede allí. Estamos trabajando en vivo. Un dato más que confirmatorio, con mucha contundencia, es que los acusados tengan sangre de Fernando en sus prendas, en sus manos. El día de hoy empieza con el perito de rastros, posteriormente perito químico, perito de ADN y a continuación los peritos que hacen las extracciones de los celulares.
si estamos en nuestra casa. La gente, todo muy cariñoso, muy solidario, invitaciones de todos lados, regalos de todos lados. La verdad no hay palabras de cómo agradecerle todo a la gente de Dolores. Nos sentimos muy queridos y también sentimos el gran afecto de demostración hacia Fernando. Día 8 ya del juicio para conocer cómo murió y quiénes mataron a Fernando Báez Sosa. Como siempre está Paula Bernini desde Dolores. Buenas noches, Paula. Hola Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Una audiencia atípica, una audiencia que empezó 1:50 tarde. Por lo general estamos hablando de un retraso de media hora. La audiencia está citada para las 9, a veces empieza a 9:30, 9:40 como mucho. Hoy, Nico, arrancó 10:50. Así que los imputados que entraron a la sala de audiencia a las 10 de la mañana estuvieron 50 minutos esperando que den comienzo a la audiencia. 50 minutos esperando al tribunal. Esto hizo que la sala se relaje por completo. Los periodistas, los estudiantes de abogacía, los padres no, los padres se mantenían en silencio, pero quienes no se mantenían en silencio eran justamente los acusados. Ajá. Por primera vez se los vio hablando entre ellos y ya hablando un poco de manera distendida, hablando de vaya a saber qué, porque había alguna que otra sonrisa. Claro, estuvieron 50 minutos esperando y esperando. Así que por primera vez los pudimos ver también una y otra vez consultar con su abogado defensor, consultar con su abogada defensora, Emilia Pertossi, que es familiar de alguno de los acusados, y con quien hablaban particularmente una y otra vez los abogados defensores era con Blas Sinali. Porque Blas Sinali, en la audiencia del día martes, había estado complicado por la cantidad y cantidad de chat donde él asumía que habían dado muerte a Fernando Báez Sosa. Entonces, Blas Sinali se veía complicado, pero Blas Sinali no estaba complicado por aparecer en los videos pegándole a Fernando Báez Sosa. Ahora bien, Fernando Báez Sosa, el cuerpo, sigue hablando y sigue también dando a los peritos señales de quién le pegaron. ¿Por qué? Porque hoy a Blas Sinali también se le complicaron las cosas. Una perito dijo tener ADN, Fernando tenía ADN de Blas Sinali en el meñique. Estamos hablando que o Fernando se defendió, o Fernando pegó, pero ¿a quién? A Blas Sinali, que estaba ahí pegándole o estando cerca de Fernando Báez Sosa. Así que ahora entonces tenemos que sumar Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli son los que emboscan a Fernando Báez Sosa y son los que primero atacan, los que primero pegan. Pero ahora tenemos que sumar a Blas Sinali y escuchá estos dos nombres también, a Luciano Pertossi y a Matías Benicelli. Porque en el día de hoy estuvieron los peritos que evaluaron y analizaron las manchas hemáticas de las prendas que se incautaron el día del allanamiento. Claro, sería como el mapa de la sangre, aunque suene fuerte, ¿no? El mapa de la sangre. Es como, porque a través de ese mapa se puede saber... No, cerrá. Se puede saber quién le pegó o quién realmente estuvo cerca o en contacto con Fernando Báez Sosa. No, es interesante lo que te iba a decir, ver cómo primero fueron los testimonios, después los videos que fueron complementando eso, y ahora es justamente las pericias sobre el ADN y lo que es ya incontrastable, ¿no? En quiénes y en qué ropa aparecía la sangre de Fernando. Y lo interesante es que un poco va acompañando lo que planteó la querella, que todos tuvieron que ver, o la gran mayoría tuvieron que ver en los golpes y en la muerte, ¿no? Que todos tuvieron contacto físico con Fernando.
Y acá, Paula, algo que dijiste vos, un caminito que fue de lo más endeble a lo más firme e irrefutable. Los testimonios, que de alguna manera pueden estar teñidos de subjetividad, de cariño, de lazo, de amistad con Fernando Báez Sosa, fueron los primeros que se dieron. Porque nosotros la primera semana escuchamos los primeros días a los amigos de Fernando Báez Sosa. Pero estos testimonios hacen que, hoy explicaba unos peritos, vos a veces crees ver algo, pero estás viendo otra cosa, crees que lo que duró 40 segundos duró 5 minutos, que vos estabas parado en un lugar. Ayer fue el audio. A ver, por algo están esos 8 acusados ahí, ¿no? Están procesados y fueron ellos elevados a juicio oral como, en principio, autores o copartícipes de lo que sería el homicidio. Por algo están ahí en la etapa de instrucción de esta investigación. Bueno, estas pruebas que se están viendo ahora son las que tomaron el fiscal y el juez para elevar a juicio oral a estos 8 chicos que, interesante lo que contaba Paula, ¿no? Empezó tarde la audiencia y empezaron a hablar entre ellos. Ahora, ya la prueba obviamente los va complicando cada vez más. Aunque los testigos sean amigos de Báez Sosa, le tengan cariño, cuando se sientan ahí les dicen, van a declarar bajo juramento decir la verdad, si los denuncian por falso testimonio y se prueba, van presos, ¿no? No es fácil declarar, más si está el fiscal, si está el juez de la defensa, bueno. Nada, no hay hasta ahora ninguna prueba, ningún testimonio, por lo que nos cuenta Paula, que haya beneficiado a los acusados. Nada. Dice el día 8. Absolutamente. De hecho, la defensa de los acusados, de lo único que quiere tomarse es del el trabajo de RCP que le hizo esta jovencita Virginia, ¿no? Porque las pruebas son tan contundentes que no, por lo menos hasta ahora, no han encontrado otro camino. Hay que ver, obviamente, cuando termine lo que presenten en las apelaciones. Pero estamos con Miguel Espeche, que él siempre nos ayuda a pensar un poquito todas estas cosas. Uno lo ve y no termina de entender. Qué difícil es pensar cuando son cosas de tanto sentimiento, ¿no? Y tan trágicas, y que involucran a jóvenes también, porque eso lo duplica la tragedia. Y si a la vez vemos como una representación de un estado de cosas, no de todo, pero una parte del estado de cosas de los jóvenes y de los no tan jóvenes, este ambiente de crispación que hay en nuestra cultura, en nuestro país. Algo así como que el juicio es un emblema de algo. Yo creo que nos sirve más verlo así que como una especie de venganza colectiva sobre unos chicos. Que la justicia obre con todo lo que tenga que obrar. Esto está fuera de mi jurisdicción. Lo que yo veo que es interesante analizar la circunstancia y también analizarnos a nosotros mismos como testigos. En qué lugar, por ejemplo, si apelamos a la venganza, a la justicia, cómo nos movemos en términos tan emocionales, siendo que somos una cultura que compite mucho, que tenemos una grieta en lo político y en todo, ¿no? Muchísimas cosas. Hubo una pausa con el Mundial, pero después estamos siempre discutiendo y compitiendo. Y la palabra competencia para mí es muy importante. Yo no considero que el rugby sea responsable de esto. No, por supuesto. Pero sí el paradigma de la competencia del ganar y el perder, y lo que es ganar, que es poder someter al otro, y perder es pasar a ser un ser despreciable. Porque no es una cosa de competencia y bueno, el fair play y demás. El que pierde está en las catacumbas y el que gana tiene un momento de gloria. Y para un chico que se está configurando como persona, ya sabemos que no son tan chicos, pero igual son jóvenes y aparte particularmente inmaduros, pareciera ser, ¿no? Esta idea de ganar y de nunca perder los pone en un estado de exacerbación que en un ambiente de boliche, posiblemente con algún tipo de alcohol o vaya a saber, eso no tengo idea, pero habitualmente pasa, ocurrió esto con una enfática violencia muy palmaria, increíble, pero pasa en muchos lugares, Ganar es matar. Ganar es lo más importante, o sea, a cualquier costo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos testimonios, por ejemplo, indicarían que hubo algún tipo de retruco entre los chicos y que no se la iban a perdonar, ¿no? El que se queda con la última palabra no va a ser el otro.
Y ahí, más que palabras, se apeló a la acción violenta, como una manera de someter al otro, evitando sentirse perdidoso en esa situación. Y está la cuestión a veces buscamos cualquier característica que en sí misma no es mala, pero la usamos como que fuera mala, ¿no? Como cuando se dice a un homosexual, se le dice homosexual. Eso no es un insulto, pero el espíritu con el que se dice eso muchas veces ocurre. Y lo mismo pasa con muchos otros adjetivos que en todos lados, en la tribuna de fútbol, en los trabajos, ocurre que hay una idea a veces de una competencia... De duelo. Sí. De duelo en el sentido de duelo y de humillar al otro, ¿no? Y ahí me parece que hay un elemento que nosotros podemos tomar y rescatar para una suerte de introspección colectiva y para que no quede solamente esto como una gran venganza, más allá de la fuerza de la ley que tiene que actuar con todas las garantías procesales. Sí, eso es lo que me parece muy positivo. Nadie los agredió hasta ahora. Sí, eso me parece que las garantías procesales y la forma que se está llevando el juicio justamente es lo que permite que en algunos lugares, cuando estamos más tranquilos, podamos reflexionar, porque no cualquiera puede reflexionar. Si a mí me pasara lo que le pasa a los padres de este muchachito fallecido, no podría estar pensando y hablando como estoy hablando aquí, ¿se entiende? Pero bueno, por algo podemos en algunos momentos reflexionar al respecto. A mí me llama mucho la atención algo que ha pasado en las últimas horas, que a ver, quizás pasa siempre y ahora los medios lo tomamos con mayor relevancia porque estamos en medio del juicio, que es la cantidad de hechos similares, obviamente, no terminaron con la muerte de ningún joven, pero sí que fueron fuertes. Vamos a repasarlos, porque la verdad es que yo pensé... que era un tema en casa, ¿entendés? Yo dije, bueno, ojalá todas las familias aprovechen esto para hablar con sus hijos de que no está bueno hacer estas cosas, ¿no? Pero por lo visto no. Vamos a repasarlo. Vamos a ir a la primera, lo que sucedió en La Falda el sábado. Allí estamos viendo las imágenes. Una brutal golpiza, una patota atacó a un joven y esto también, ¿no? De atacar en grupo a uno solo, a este chico y a su novia. Era la salida de un boliche también. El chico tuvo que ser internado. Denunciaron al personal de seguridad del local y también efectivos de la comisaría porque aparentemente hay un video que no aparece. Claro, que podría esclarecer el hecho y tal vez complicar a la fuerza de seguridad y esa imagen no está, ¿no? No. 20 jóvenes denunció el padre del atacado que terminó obviamente internado, que cuando se iban del boliche, bueno, le pegaron así, ahí lo estamos viendo. Está registrado, ¿no? Salvo esa cámara que falta y falta por algo. Ahora es difícil entender el sentido, ¿no? De 20 contra 1 corriéndolo. Esto marca la fragilidad psicológica a veces, porque es inversamente proporcional. La especie de flash de poder, la vivencia de poder, de ser parte de una masa, que a veces sienten los barrabravas, los violentos que van en masa, así, claro, es inversamente proporcional a la madurez psíquica de las personas. Claro, de la capacidad de razonar. Exacto. Entonces, justamente... Como actuar en jauría, ¿no? Actuar en jauría, porque son como un organismo en sí mismo, pero individualmente solamente las personas más inmaduras y quizás con elementos de educación discutibles se suman a ese tipo de proceder, pero es muy habitual entre los chicos que se aglutinan grupalmente y a veces, cuando no están bien encausados y no tienen buenas referencias, terminan con este tipo de situaciones horribles. Esto fue el sábado pasado. Sí, pero ayer hubo otro episodio y fue en una fiesta en General Villegas. También quedó registro de lo que sucedía allí cuando también recibió un joven un terrible ataque. Está tirado en el piso, no puede más y sin embargo se le sigue golpeando. Que impide que lo ayuden. El chico que está en el piso y golpeado está en terapia intensiva y tiene traumatismo de cráneo. 22 segundos dura el video. Similar a lo de Fernando, ¿no? Que fue cuestión de segundos. De segundos, sí. Y se ve a un chico de pantalón blanco que golpea, levanta, lo levanta del piso, lo vuelve a tirar al piso.
y le sigue dando golpes en la cabeza aunque ya está en el piso. Y después lo arrastra para pegarle patadas. Puede decir, no es suficiente. ¿Hasta dónde? Bueno, sí. Puede llegar hasta la muerte, ¿no? Como le pasó a Fernando. El sábado de la falta, esto fue ayer, ¿no? Y es muy difícil que estos chicos no hayan visto en la tele, digamos, lo que pasó con Fernando, la situación, si no empatizás con la víctima, bueno, con los victimarios, ¿no? La situación por la cual están los acusados, que pueden estar toda su vida presos, ¿no? Pero no... Y cualquier análisis que hagamos siempre va a ser parcial, pero vale la pena hacerlo igual. Me parece que una de las cosas que a mí por lo menos me interesan más es ver las condiciones preexistentes, en qué medio y en qué circunstancias estaban los chicos que... Por ahí siempre hubo peleas entre chicos, siempre hubo peleas. Sí. El asunto es ese plus que estamos viendo, que tiene que ver... En manada. En manada y con alguien caído y que sigue recibiendo golpes. O sea, no lo dejan que ¿de dónde sale esa violencia? Hay muchas formas de analizarlo, entre otras es algún tema de hacia dónde canalizan su fuerza los jóvenes en una sociedad que está tan en crisis, por ejemplo, ¿no? Otras tienen que ver con lo que decía previamente yo, en la cuestión de la competencia y la inmadurez general por falta de contornos en los modelos educativos. Fíjense que nosotros, los psicólogos, estamos trabajando muchísimo. Antes se trabajaba mucho por el exceso de represión de las figuras parentales. Hoy estamos trabajando por la licuación de las figuras parentales, ¿no? Entonces, hace 30, 50 años se estaba trabajando, uy, qué represor, qué represor. Y ahora es ponerle límites, marcar la cancha, porque los padres se diluyen. Y eso angustia a los chicos, los angustia. Obviamente, son condiciones, como digo, necesarias, pero no suficientes para que pasen este tipo de cuestiones, ¿no? Perdón, yo dije que había sido ayer, fue el domingo en General Villegas, y también hoy, a la madrugada ocurrió en Cañuelas. En Cañuelas, un hecho similar en el que la familia está buscando testigos. Se trata de un chico de 18 años, salía de un boliche también, estaba con dos amigas esperando el remis, cuando una patota lo atacó, comenzó a golpearlo. Por suerte había una cámara privada allí que pudo tomar las imágenes que estamos viendo ahora y donde se ve exactamente eso, ¿no? Inclusive las chicas tratando de defenderlo porque estaban ahí estaban esperando un remis. Recibió 2 golpes antes de caer de espalda contra el piso, y después paró un auto donde lo cargaron para llevarlo al hospital. Estuvo en terapia intensiva, entiendo que salió hoy. Sí. Y habló con TN. Vamos a escucharlo. Vos sabés que se está hablando mucho por estos días del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Tu misma edad tenía una situación relativamente parecida porque se encontró en una inferioridad numérica, también con una patota dispuesta a pelear. Vos estabas acá con Brad y con Lucía, que también lo que te pasó a vos le podría haber pasado a cualquiera de ellos. ¿Sentís que podría ser en este momento otro Fernando? Y sí, tranquilamente. Si ella no se tiraba y me cubría la cabeza, me podrían haber seguido pateando seguir pateando ahí como estaban y podría haber terminado igual. Bueno. Y además un detalle, ¿no? Pasa todo en ciudades pequeñas, ¿no? Es donde cierto. Se supone que todo es un poco más amigable. Y se conocen tal vez más. Tal cual. Pero bueno, el caso de Báez Sosa, ahí este chico lo tenía en la cabeza justamente cuando le pegaban. Pensaba, según él, espero no ser un nuevo Fernando. Es muy loco, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, yo creo que hay distintos, como decíamos antes, distintos niveles de análisis, más allá de lo judicial y lo punible, ¿no? Insisto, eso tiene que... aparte, hace bien a la salud mental que haya unas leyes claras y que se sientan los efectos. Pero justamente muchos de los elementos educativos tienen que ver con muchos chicos que no ven las ulterioridades de sus conductas, porque justamente hacen las cosas. Bueno, lo vemos también en otras dimensiones, ¿no es cierto? Lo vemos en problemas de la política, de la gestión de los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problemita en el país o en Occidente con esto, y esto se ve con este tipo de frutos. Y más, en una edad
tienen que demostrarse coraje, porque los chicos tienen miedo al futuro. Entonces, para contrarrestar esa vivencia de miedo, ¿no? Se golpean como los gorilas se golpean en el pecho y hacen estas cosas. Entonces, ahora, pero no todos, ¿no? Las víctimas no. Fernando Baezosa fue tomar un helado cuando este último chico estaba... O sea que el otro día Federico Andajasi marcaba eso, me parece que está bueno, ¿no? También marcarlo. Digo, no son la mayoría. La mayoría son los Fernando, son los pibes buenos que van a bailar, que se quieren divertir. Ese es un problema de siempre. Entonces me parece que también, porque si no es como, uy, los jóvenes son todos violentos. Y siempre me preguntan, a mí siempre me preguntan, ¿qué opina, licenciado, sobre el problema adolescente? Y yo digo, miren, la adolescencia no es un problema, es un momento de la vida que tiene problemas. Y como todos, así como hay adultos que tienen frente a iguales circunstancias, algunos hacen unas cosas y otros hacen otras, lo mismo pasa con los chicos. Estas situaciones son extremas y no hablan de, por ejemplo, de la grupalidad. Yo recién hablaba de la grupalidad, de la horda, pero también hay una grupalidad maravillosa de chicos que se juntan a cantar o a hacer bailar, tareas solidarias y viajan al Chaco miles de estas situaciones. O se juntan a conversar y nada. O sea, eso es parte del paisaje, es más, yo creo que es la base del paisaje, ¿no? Pero estas situaciones indican algunas otras cosas que llaman mucho la atención y nos convocan a una reflexión profunda en distintos niveles y también pone a prueba el sistema judicial. Claro. Agrego que la familia del chico agredido en Cañuelas está pidiendo testigos del hecho, ¿no? Porque bueno, que vayan a la fiscalía o a la policía quien vio esto para tratar de dilucidar. Si hay videos, que generalmente hay alguno que graba, ¿no? Que puedan acercarse al video de la derecha, así que todos los que estuvieron allí y si vieron algo, ahí está. Va a ser importante para ubicar a cada cosa en su lugar, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, aprovechemos esto que está pasando de Fernando para hablar con nuestros hijos, ¿no? Sí. Aprovechemos a ponerlo en la mesa y a... Por si a alguno no le queda claro que esto está mal. Y está mal y también, a ver, si vemos que los chicos están con mucha bronca, también ofrecerles medios que no sean estos para canalizar esa bronca, ¿no? Porque está bien, la bronca está, vas a saber, cuestiones de la vida o de las dificultades del momento. Antaño iban a la guerra los chicos de esta edad, ¿se entiende? O sea, se los metían en un ejército y se iban a la guerra. O sea, esta cuestión de las hormonas y de la bronca y qué sé yo, esta cuestión, es parte de la vitalidad, pero se desvirtúa en este tipo de circunstancias. Pero acá lo que se ve es un desprecio por la vida. Digo, porque uno entiende la hormona, la vitalidad, el querer ganar. Bueno. Pero esto es porque no es solo que vos estás rematando a un pibe que ya no puede hacer nada, sino que después te reís, te vas a comer. Pasaron 3 años y en ningún momento te afectó, o por lo menos no se ve en lo que se conoce, lo que hiciste. No se defendieron. Ninguno dijo soy inocente. Claro. O soy culpable pero me arrepiento. También. ¿No? Perdona a la mamá, al papá, no sé, a su propia familia, porque también involucran a su familia en una situación espantosa. Digo, saber que tu hijo es un asesino es terrible. Totalmente ajenos a las ulterioridades de sus acciones. Eso llama la atención. Y también llama la atención, y no solamente en el caso de Gesell, sino en los otros, esa especie de cuestión compulsiva en el golpear. Es como que los secuestrara una situación de impulsividad y siguen pegando. Lo levanto y le pego. Es casi una cuestión neurológica, diría yo, llegado a ese paroxismo, ¿no? Ahora, en la educación que se van teniendo, en las formas de tramitar las emociones, esas impulsividades se educan, ¿se entiende? Se educan, se aprende otras formas de tramitar los conflictos y demás. Nadie quiere todo peinadito, pero tampoco este nivel de barbarie. Porque son delitos. Que son delitos. Y es desolador porque son todos chicos jóvenes, ¿no? Es desolador porque tienen que pagar las consecuencias, lo que no deja de ser triste una vez que posiblemente mucha gente no sienta esta tristeza que a veces me embarga cuando veo la juventud de estos chicos. Y entiendo que no la sientan, pero no dejan de ser jóvenes y cuando se trabaja, por ejemplo, con bullying, se trabaja, obviamente no estamos hablando de asesinatos, pero se trabaja con los chicos que sufren el bullying, pero también se trabaja con los chicos que le hacen el bullying y se ve que las problemáticas psicológicas
son importantes en ambos polos de la ecuación, Sí. ¿no? Entonces, yo como Acá psicólogo me parece lo que hay miro de un esa dato que forma. no hay que pasar por encima, que es que estos chicos era una forma de divertirse, el salir, digo, Sí, no sí. es que, uy, salieron, se le fue la mano. Era su forma de divertirse, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces ahí Sí, tampoco hubo un freno antes, en casa, ¿no? Sí, Tampoco de la fuerza de seguridad. De nadie, de nadie. Sí, eso, digamos, considero que con el tiempo se van a estudiar un poquito estas circunstancias Sí. de una forma más pormenorizada, como para entender, aunque pasa en Estados Unidos pasa mucho También, este tipo de sí. cosas, de chicos que empiezan a abroquelarse en una especie de microclima que naturaliza un montón de cosas y empiezan a hacer desmanes que exceden la media largamente, ¿no? Hemos visto situaciones como en Columbine o demás en otros países, en Estados Unidos, que indica que sí, que a veces los chicos al encerrarse en un microclima empiezan, se zarpan, como dicen ellos, y empiezan a perder referencias e incluso empiezan a perder noción de la fuerza que tienen y el daño que pueden infligir además a los demás, ¿no? Miguel, gracias Muchas por estar con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. A ver, ¿Por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? A ver, Spot tapa verdad. ¿Por qué lo decimos? Porque hoy el presidente de la República, vamos a decirlo en este orden, aunque después lo mostremos en contrario, sacó o emitió un spot que difundió por sus redes sociales, una especie de lanzamiento de campaña pero con detalles. Y además la titular del PAMI, Luana Volnovich, yo no sé qué decir de ese spot. PAMI la. Digamos que dio una explicación bastante extraña sobre el gasto de 14 millones de pesos en un organismo que tiene a los jubilados prácticamente estirados. ¿Pero te parece verlo? Sí, primero el PAMI la. Porque hay que verlo para creerlo. Sí, véalo. En el año del Mundial además hicimos fútbol para todos los centros. Convertimos los centros en puntos de aliento, es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección. Y la verdad, nos fue bien, salimos campeones. Y nos fue tan bien que terminamos cantando Abuela la. Todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar a los puntos de aliento en todo el país. La verdad que una alegría. Una alegría enorme. A ver, yo no sé en cuántos centros de jubilados se formaron puntos de encuentro con bubucelas, todas las banderas, porque hay una compra posiblemente irregular que está investigando la justicia de bubucelas, gorro del Mundial, para algunos centros de jubilados, una empresa que no tenía experiencia en el rubro, que no abasteció a todos los centros jubilados de la nación. Porque lo que hay que decir es que el PAMI es la obra social de todos los jubilados de la República Argentina. Absolutamente, y además es una obra social en la que los jubilados esperan meses y hasta años para una prótesis de una cadera, para una silla de ruedas. Digamos, si funcionara todo bárbaro, uno dice, bueno, qué lindo tener estos espacios, ¿no? Y está bueno que los tengan. Ahora, el tema es a qué costo y de qué manera se contratan las cosas que se compran. ¿Y es el objetivo del PAMI que los abuelos se junten en los centros de jubilados a festejar el Mundial y decir, y no fue tan bien que se terminó cantando Abuela la? ¿O el PAMI está para curar y tal vez esa plata se debería destinar a otra cosa? No sé. No, el PAMI primero está para tener bien a los jubilados todos los días. Si funcionara todo bárbaro, está bueno porque tiene que ver con el encuentro y la salud mental. Genial. Pero con esos 14 millones, quizás algún jubilado que está esperando una operación del corazón, un jubilado que está esperando una silla de rueda para poder salir, ¿no? Una prótesis de cadera para poder operarse, quizás podrían estar. Pero mirá qué lindas bubucelas. Pero vos te imaginas, me gustaría ver una imagen de algún, de verdad, de algún jubilado. No, la verdad es que no. Abuela, la. Sí. Lo que es increíble es que se muestre esto como gestión, ¿no? O sea, si el PAMI muestra esto como gestión, te habla de la pobreza de la gestión. ¿Y si no salíamos campeones? Oh, menos mal que salimos campeones, porque así por lo menos tenía algo para mostrar. Yo te digo porque este es un país, según muchos, que está destinado al fracaso. Eso tiene que ver con el segundo spot, que es el del presidente de la República, que hoy lo difundió por sus redes sociales. Yo creo que es una especie de lanzamiento electoral. ¿Vos decís sí. que lo va a hacer? Cristina con este spot está enojada. A ver, vamos a verlo.
claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada en los últimos 70 años? Mientras juego con Francisco, busco una respuesta, lo miro y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca. Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente, con una educación pública que dio 5 premios Nobel. Fracasada la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas, que recuperó la democracia al grito de nunca más y la defendió para siempre. Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador. Todos los días, los hijos y las hijas de la patria hacen una mejor Argentina impulsados por la fuerza de nuestra historia, que es una historia de victorias colectivas, de sueños realizados, de justicia social, de orgullo nacional en todas partes del mundo. Desde hace 3 años construimos los cimientos de un país que a todos y todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida. Sobre estos cimientos del crecimiento económico y del desarrollo de las fuerzas productivas es que podemos proyectar nuevos horizontes. La Argentina de hoy trabaja para crecer, brinda cada día más derechos, no los quita, hace justicia social, no hace reuniones sociales con la justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos, los celebra. Esta Argentina no deja a su pueblo a la deriva, le tiende la mano. Somos una sociedad solidaria y fraterna. Estamos orgullosos de esta Argentina que habitamos y que construimos cada día. Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la patria, hablando de nuestra historia como un fracaso. Los que no aprecian la democracia, los que quieren un país para pocos, sin salud pública, sin educación, con una justicia que sirva a los poderosos y sin derechos para quienes trabajan. Empiezo este año con mis fuerzas renovadas y mi compromiso inalterable. Estoy convencido de que será un punto de inflexión que nos permitirá enfrentar cada día con más optimismo. Yo creo en el pueblo argentino, creo en mi pueblo, creo en nuestra capacidad de hacer posible lo imposible. Confío en nuestra fortaleza para seguir adelante. Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un futuro mejor. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos. Si no es un video de campaña, explícame qué es. Ve el vaso medio lleno, muy lleno, ¿no? Casi no nombra a Cristina Kirchner, o aparece muy brevemente, eso está enojando a la vicepresidenta. Está en Chapalmalal, o sea, lo filmó hace poco porque estaba de descanso. Debuta el hijo, ¿no? Sí. Francisco en esta cuestión absolutamente positiva, una visión muy positiva, demasiado positiva. Bueno, ayer se habló de Popeye. Claro, ahora, en la realidad hoy le gritaron en un acto al presidente en exaltación de la cruz. Él lo frenó con bastante civilidad, hay que decirlo, al militante o al dirigente o a la persona que estaba enojada. Lo habían silbado en Miramar y bueno, hoy sacó este spot donde también se ocupa de algunas cuestiones de la justicia, muestra a 2 empresarios, eso puede ser complicado, ¿no? Viniendo de un presidente. Es un spot que claramente de campaña, porque dice el 2023 va a ser un punto de inflexión. Ahora, ¿escuchaste estas palabras? Y vos también, Sucho. Inflación, inseguridad, problemas económicos, desocupación y sobre todo pobreza. No. Tal vez está bien, bueno, es con plata de todos los contribuyentes, ¿no? Es un spot propagandista. Pero tampoco escuché datos concretos. Digo, porque vos podés dar datos concretos de tu gestión, no sé. Sí. Lo que pasa es que, bueno, no los encontrará. Le pega a Macri. Aumentamos tal cosa y se ocupa de pegar a Macri, digo que ni siquiera es candidato. Claro, lo sube al ring a Macri y habla de, bueno, del juicio de las juntas. Bueno, lo hizo Alfonsín.
Justo hay una imagen que yo les aviso está mal. Cuando habla de la salud pública o de las marchas en favor de la salud pública, no, ahí está la CICOP, que es el gremio que está criticando todo lo que está pasando en la salud pública. Son detalles, va a generar mucho, como pasa siempre, en frente de todos es en frente de todos contra todos, es una coalición, ¿no? Una coalición. Hay un par de cositas que a mí me hacen ruido, ¿no? Esto de mostrar empresarios, hablar del lago escondido. ¿Cuánta gente entiende eso? Lago escondido, ¿no? ¿De la economía dice algo cierto? Hola, no, hola. Placer de estar acá. Me gusta mucho una frase, ¿no? Que ya en el mundo de hoy no importa tanto lo que se hace, sino lo que se declara. Y nada, estamos viviendo, y nosotros mismos estamos hablando de una declaración, no de los hechos, sino de si lo que dijo está bien, está mal. Si yo tengo que hacer una columna económica y empiezo a hablar de otra cosa, en el fondo es lo mismo de lo del PAMI. Si yo estoy ocupado, mi función, o me pagan un salario para hacer algo, no es mi función hacer otra cosa. Por eso, insisto, a veces nos distraemos mucho con esas declaraciones y los hechos, sobre todo cuando hablas de economía, son los más fáciles de demostrar. Hay un número, lo ves en la calidad de vida de la gente, punto. Sí, no, además los dirigentes en algún momento, muchos lo dicen, ¿no? Nos van a tener que decir, esto es muy difícil, va a ser muy complicado, nos va a costar a todos, van a sufrir, ¿no? Porque todos lo estamos viendo y padeciendo y hay 50% de pobres. Sí, igual yo creo que el contraste, casi a modo de queja, ¿no? Que nos va a costar, pero le cuesta siempre a la gente. Obvio. Pero no a ellos. Cuando vos ves su calidad de vida, su sistema, etcétera, va a costar mucho a usted. Es como yo le diga, esto va a costar un montón. A ustedes 12, ¿no? Tranquilo. Claro. Bueno, y creo que eso también es un contraste. Y el contraste, insisto, lo mismo con cómo estás tratando vos a tu gente, porque en el fondo, yo como el Estado, nosotros, todos los contribuyentes o todo, aportás para que el Estado cumpla funciones básicas, si las está cumpliendo. Porque si la salud pública es buena, solo no tengo que decir... O sea, vos no me tenés que describir qué bueno que sos como periodista. Eso lo va a juzgar la gente, no te juzgues vos a vos mismo. No sabés lo bueno que soy como periodista. Pero eso lo va a va independientemente de tu visión. Premios Nobel. Sí, creo que sí hice Nobel, pero bueno, en la corrección. Que malo, no, pero creo en la corrección. Pero en el fondo, voy a lo mismo, ¿no? De decir que te juzgue un médico si está bien pago, un médico o un enfermero que está en la función pública, si realmente se siente bien pago. Pregúntale a un docente si realmente tiene un Estado presente que le paga bien sus horas trabajadas. Entonces ahí vas a decir, bueno, che, ¿cómo está lo que vos decís que haces es buenísimo, pero al que vos le crees que estás prestando un servicio, ¿cómo se siente? Me gustó eso de que si todo anduviera también no es necesario decirlo, claro, ¿no? Y contarlo. Manda la pausa, vos, Jesús. Dale, me gustó esto lo del parpadeo de Viñasque, así que después seguimos hablando con vos. Ya venimos. En vez de bestia, la. Me quedé con ese video. Es que es muy impactante. Bueno, pero tenemos a Sucho, que nos va a hablar de algo que solemos hacer, ¿no? A principio de año, que es esto de marcarnos los propósitos del año, estas promesas que nos mentimos siempre, ¿no? A nivel individual y colectivo. A principio de año, ¿no? Arrancabas que voy a bajar 10 kilos, que voy a empezar idioma, que bueno, yo me lo planteo todo el tiempo, voy al gimnasio, pagás el gimnasio adelantado para... Bueno, esos objetivos que ya la segunda semana, tercera semana te olvidas. Esos malos hábitos, esas malas costumbres que tenemos, muchos tan arraigadas que cuesta más sacarla que seguir haciendo esa mala costumbre. Pero en la macro pasa exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo. Vamos a combatir la pobreza, la inflación, bla, bla, con las mismas herramientas que venimos fracasando en ese escenario. Y para graficarlo encontré una historia que me gustó mucho, que es de la empresa El Gran Refresco, la gaseosa, la que te refresca mejor para no dar marcas. Nace en 1886 la primera botella, que en la botella tenía grabado el precio que valía 5 centavos. Te daban un vaso que decía que esa gaseosa valía 5 centavos y se vendía en una máquina expendedora
que la máquina tomaba monedas de 5 centavos. Precios cuidados. Precios cuidados, pero siempre valía, la tenía tan arraigado esa costumbre que se vendían en máquinas expendedoras. En los 70 años hubo mucha inflación en los Estados Unidos. Por ejemplo, el café subió por 8, pero ellos no podían subir el precio. ¿Por qué? Porque le era más caro cambiar las máquinas expendedoras de todos lados. ¿Y qué se le ocurrió a la compañía? Hacer un lobby político porque decían, la otra que me queda es poner el precio en 10 centavos y que pongan 2 moneditas de 5 centavos. Pero eso la población no lo va a tolerar, de pagar el doble. ¿Qué necesitaban? Que en el mismo tamaño cambien la nominación de la moneda y que Estados Unidos genere una moneda de 7 centavos y medio. Entonces perdieron mucho tiempo discutiendo con el presidente de aquel entonces diciendo, por favor, para no cambiar todo, créame una moneda del mismo tamaño. El lobby con el político de turno, en vez de cambiar yo, que cambien las circunstancias. Ajá. A los 70 años, pasados 70 años, en 1956, cambió finalmente el precio porque tuvo que asumir el costo de cambiar las máquinas expendedoras. En Argentina pasa mucho esto de, tenemos tan arraigada una mala costumbre que es tan cara cambiarla que seguimos, es como nos hacemos los tontos, ¿viste? Nadie mira nada, nos hacemos los tontos. No me digas. Ejemplo. Y ves mucho en el empresario argentino. No, necesito que me protejas. ¿Por qué? Y porque si ahora compito y no puedo competir ahora, necesito... Y bueno, pero si te protejo a vos, la población va a tener que comprar la ropa más cara porque para que vos tengas... Y sí, pero si no yo, y dame tiempo, y a los 2 años y a los 3 años, es muy común esa mala costumbre arraigada que queremos que el otro cambie porque yo no me animo a cambiar. Decíamos recién, hay una mala costumbre que tenemos incorporada, que el privado viene a estafarte y el Estado siempre es el que te ayuda, que el monopolio siempre es privado y que la inflación siempre son de los privados. Que cuando te cobra impuesto el Estado no es un monopolio y cuando te sube la patente, todo lo que pagamos. ¿Suben todos los impuestos? No. Sí, bueno, sí, te recontra. Eso no es inflacionario cuando hoy estábamos pagando. ¿Por qué un local puede vender algo a 3 pesos y el otro lo tiene que vender a 4 pesos? Bueno, fíjate el lugar que alquila, si paga todo en blanco, si el otro paga la mitad oscuro, entonces puede jugar más con el precio. En ese caso, insisto y cierro con esto, fíjense, a veces como el propio Estado trata a su gente, a sus empleados, a sus docentes, a su policía, a todo lo que hablábamos antes, y nosotros, quizás yo no soy objetivo porque trabajo en el sector privado, pero el privado cuando te paga la jubilación, cuando te da trabajo, bueno, en el fondo castigamos mucho al que arriesga y produce en beneficio de alguien que vive del que arriesga y produce. Sería más lógico respetar al que produce y se arriesga, ayudarlo, no quejarse tanto, que finalmente es el contribuyente, porque sin contribuyentes, como digo siempre, no hay Estado presente. Claro, es el que produce, es el que financia el Estado. Mirá, déjame jugar con un ejemplo también. Esto de la sequía. ¿Cuánto le cuesta la sequía al situaciones dramáticas, ¿no? El 50%. Claro, porque todos lo único que hablamos, pero ojo porque no subestimen esto, lo único que hablamos es de dinero, sí, es cierto, de que dejaría las retenciones o del dinero que liquidan menos dólares. Pero ¿sabes qué? Si hay sequía, el camionero no va a trasladar la mercadería al puerto. El que le vende neumáticos... El que le vende neumáticos al camionero no tiene neumáticos para vender. El restaurante que está en la ruta, que vive de los que paran en la ruta, el trabajo que da el campo, indirectamente en el medio, el que ahorró algún mango porque tuvo una buena cosecha y se compra un departamentito, también afecta a la inmobiliaria, al que manda a estudiar a sus hijos o lo que fuera. No nos quedemos solo con el monto en dólares. Es una industria que mueve, a mi ánimo decirte, un trabajo que hizo Liach Padre hace mucho tiempo, el 35% del PBI argentino. No es solo yuyito, trigo... No, además es la naturaleza y el trabajo que le pone el productor a su tierra. El que tiene que comprar fertilizantes, tiene que comprar... Abrir caminos, llevar el agua. Me mandan videos, es dramático. Bueno, por eso digo, no es solo ese monto, tenemos la mala costumbre de medir todo por dinero y también tendríamos que medirlo por el costo de oportunidad de no tenerlo. Y también el costo para todos nosotros, porque digo,
hay sequía, hay menos producción, aumentan los precios porque no hay producción que pueda abarcar a todos y siempre es una cadena, ¿no? Una trampa que me explicaban el otro día, que me parece muy interesante tenerla en cuenta, sobre todo para el ahorrista que compra un freezer y ahorra en carne, porque en el fondo la sequía hizo que suba mucho, y aparte el dólar soja, también, que suba tanto el alimento de animales, que al que produce pollitos, vacas, etcétera, le convenía no seguir engordándolo y mandarlo ya a nada. En ese contexto van a faltar vientres dentro de 6 o 7 meses porque vos sacrificaste, porque no te conviene, es mal negocio engordar el alimento, te conviene sacártelo de encima rápido. En ese contexto, ese número inflacionario que resultó más tolerable en alimentos no es por aumento de oferta, sino al contrario, porque en el fondo, en el futuro va a faltar. Costumbres argentinas. Malas costumbres. Malas costumbres, es cierto. Gracias. Al contrario. Gracias, Sucho. Parpadeo, la. El último. Prometo no decirlo más, Lo que después se te pega todo el día.